Hola, en este video tutorial realizaremos una breve introducción sobre las tareas principales que ejecuta un administrador de base de datos, así como las herramientas existentes que permiten gestionar y administrar una base de datos en la actualidad. Posteriormente veremos la implementación de algunas de las tareas administrativas, como por ejemplo cómo crear una base de datos y también cómo realizar auditorías sobre la misma y copias de seguridad también. Una de las principales razones de usar un sistema gestor de base de datos es poseer un control centralizado tanto de los datos como de los programas que acceden a esos datos. El usuario que cuenta con este control central principalmente es el administrador de la base de datos. Como podemos ver, algunas de las funciones del DBA son, por ejemplo, determinar el esquema de la base de datos, su estructura y el método de acceso para mejorar el rendimiento o reflejar las necesidades cambiantes de la organización. También realizar tareas de mantenimiento periódicas para garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos. El DBA debe crear planes de contingencia aplicables en casos necesarios y implementar medidas de seguridad correctas para, por ejemplo, evitar un acceso no autorizado con la cuenta de administrador, modificar los privilegios otorgados a los usuarios que estarán en contacto con los datos para evitar modificaciones más allá de las autorizadas, o incluso evitar desbordamiento de buffer, que sigue siendo uno de los medios favoritos de un atacante, entre otras. También realizar auditorías y monitorizar toda la acción relacionada con la base de datos mediante scripts o triggers personalizados que nos permiten ejecutar una acción con una condición. Otra acción que puede realizar el administrador es automatizar las copias de seguridad periódicas, pero siempre con una caducidad definida para no acumular copias de seguridad innecesarias y aumentar así el tamaño de la base de datos. También debe solucionar incidencias y pérdidas de datos. En el caso de un desastre, por ejemplo, el administrador de la base de datos debe recuperar toda la información lo antes posible, acudiendo a la copia de seguridad más reciente, y una vez recuperado el correcto funcionamiento, pues debe investigar la causa del fallo para evitar futuras incidencias. Estas son solo algunas de las innumerables tareas que realiza un administrador de base de datos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y así evitar las pérdidas de datos. En esta diapositiva podemos ver algunas de las herramientas existentes para gestionar y optimizar el rendimiento de una base de datos. Por ejemplo, tenemos PHPMyAdmin, que es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas web utilizando un navegador web. Permite gestionar por completo todas las tareas que son necesarias desde el propio entorno web de una forma muy sencilla. Luego tenemos Navicat, que es un administrador de base de datos bastante rápido y fiable. Es especialmente diseñado para simplificar la gestión de la base de datos y reducir los costes de administración. Su interfaz gráfica es muy intuitiva y proporciona una manera más fácil de gestionar, diseñar y manipular datos tanto en MySQL como MariaDB, SQL Server, Lite, Oracle, entre otras. Otro gestor que podemos utilizar, el MySQL Workbench, que es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra desarrollo de software, administración de base de datos, diseño de base de datos, gestión y mantenimiento, pero para
el sistema de base de datos MySQL solamente. Y por último tenemos SQL Server, que es otro gestor de base de datos desarrollado por Microsoft y aunque es propietario cuenta con dos versiones de prueba, una de las cuales hemos utilizado nosotros para mostrar y realizar las tareas de mantenimiento que veremos a continuación. Realizaremos las tareas de mantenimiento. Empezamos conectándonos al SQL Server. Para crear una base de datos tenemos dos posibilidades. Una es con un clic con el botón derecho Nueva base de datos. Indicamos el nombre de la base de datos. Como podemos ver, se nos generan automáticamente dos archivos. Eso es porque en cada base de datos hay al menos un archivo de datos y un archivo de registro de transacciones. SQL Server almacena los datos físicamente en un archivo de datos .mdf, que es este, y el archivo de transacciones LDF almacena los datos de todas las modificaciones que se realizan sobre la base de datos del SQL Server. La escritura en el log de transacciones es secuencial y está optimizado para ello. Entonces, si tuviéramos más de un fichero, la escritura la haría formando un bucle circular, pasando por cada uno de ellos, respetando la secuencialidad de las transacciones. Eso quiere decir que, a diferencia de los ficheros de datos, donde sí es posible mejorar el rendimiento en una base de datos aumentando su número, en los archivos log no es aconsejable. Sin embargo, sí es aconsejable ubicar el fichero de log de transacciones en diferentes discos donde se encuentran los ficheros de datos, ya que el registro de transacciones es un componente esencial de la base de datos. Y si hay un error del sistema, ese registro será necesario para devolver la base de datos a un estado coherente. Por tanto, todas las bases de datos de SQL Server tienen un registro de transacciones que registra todas las transacciones y las modificaciones que cada transacción realiza en la base de datos. Algunos de los modos de transacciones que podemos encontrar, por ejemplo, tenemos transacciones de confirmación automática, donde cada instrucción individual es una transacción. Luego tenemos las transacciones explícitas, donde cada transacción se inicia explícitamente con una instrucción y termina explícitamente con la instrucción rollback o commit. Otras transacciones que podemos tener son las implícitas, donde se inicia implícitamente una nueva transacción cuando se ha completado la anterior. En nuestro caso dejaremos el archivo de log en la misma ubicación, ya que es un entorno de prueba. Le damos a aceptar y podemos ver que tenemos la base de datos de prueba creada. La otra forma de crear una base de datos es a partir de un script. Le damos una nueva consulta. Aquí tengo preparados algunas instrucciones. Vamos ejecutando cada una de ellas y vemos los resultados después de cada ejecución. Creamos una nueva tabla. Aquí vamos a utilizar directamente la función de getDate para que coja la fecha actual y vamos a hacer un select a ver qué ocurre. Como podemos ver, el registro se ha registrado correctamente. Seguidamente vamos a realizar una copia de seguridad. Para crear la copia de seguridad podemos hacer una copia de seguridad de cada base de datos que queramos. Seleccionamos la última base de datos creada. Vamos a tareas y elegimos copia de seguridad. Aquí podemos indicar el nombre de la base de datos y podemos elegir si hacemos una copia de seguridad completa o diferencial. Vamos a elegir completa ya que no tenemos ninguna por ahora. Aquí podemos elegir dónde vamos a guardar la copia de seguridad.
la dejamos por defecto, sin embargo podemos elegir cualquier otra ruta. Tanto la copia de seguridad como cualquier acción que queramos realizar en la base de datos se puede hacer mediante un script. Si en lugar de darle a aceptar le damos generar script, podemos ver que se nos ha generado aquí el script de lo mismo que hemos elegido mediante clics, y si le damos a ejecutar podemos ver el proceso paso a paso y una confirmación de la creación del backup. Una vez que tengamos el backup, vamos a eliminar la base de datos para posteriormente ver cómo se puede restaurar. Desmarcamos esto porque si no, no vamos a poder restaurarla. Si eliminamos la copia de seguridad, cerramos las conexiones existentes para que no tengamos problemas a la hora de borrarla. Y listo, ya está borrada. Ahora si vamos a base de datos y hacemos clic, elegimos restaurar base de datos, aquí podemos seleccionar la base de datos que queremos restaurar. Elegimos facturación. Aquí en el destino nos da la opción de restaurarla en la misma base de datos o en cualquier otra. Primero vamos a restaurarla en la misma base de datos para que veamos el proceso y luego vamos a volcarla en la base de datos de pruebas que está vacía. Ya vemos que ya no existe la base de datos y si ahora vamos a base de datos y elegimos restaurar base de datos, podemos elegir la base de datos que queremos restaurar. Son las copias de seguridad que tenemos generadas. Elegimos facturación y el destino en este caso será facturación. Sin embargo, posteriormente veremos cómo podemos elegir otra base de datos y volcar nuestra base de datos de facturación a otra. Le damos a aceptar y obtenemos el mensaje de que se restauró correctamente. Como podemos ver, ya está aquí. Para el arranque y la parada de la base de datos, nos vamos en el menú principal, elegimos detener, detenemos el proceso y para comprobar que no funciona, vamos a ejecutar otra vez la consulta. Como podemos ver, tarda bastante, luego nos saltará un mensaje de error que no se ha podido conectar con el servidor. Aquí tenemos el mensaje de error. Volvemos a iniciarla. Confirmamos. Y ahora si ejecutamos la consulta, vemos que todo funciona perfectamente. La siguiente tarea de mantenimiento es crear auditorías tanto de servidor como de la base de datos. Para ello nos vamos a seguridad, en auditorías, generamos una nueva auditoría, le damos un nombre, el retraso de la cola lo dejamos por defecto. En el siguiente punto debemos elegir qué va a ocurrir cuando hay un error de registro de la auditoría, si continuamos o si queremos apagar el servidor. El destino de la auditoría lo dejamos como archivo y la ruta de acceso elegimos, por ejemplo, ruta de acceso +loc. Aquí podríamos elegir el tamaño del archivo de auditoría. Si elegimos un tamaño específico, podríamos reservar previamente espacio en el disco, pero en este caso, para que no nos dé problemas, vamos a dejarlo como ilimitado. Aceptamos y como podemos ver, se acaba de generar la auditoría. Debemos habilitarla antes de empezar a utilizarla.
Luego nos dirigimos en auditorías del servidor y generamos una nueva. Vamos a dejar el nombre por defecto. Elegimos la auditoría que queremos utilizar y aquí debemos elegir qué tipo de acción se va a realizar. Por ejemplo, la restauración del backup y cualquier otra que podemos para hacer la prueba. Aceptamos, activamos y ya vemos que se ha activado correctamente. Para crear una auditoría de la base de datos se hace de la misma manera. Nos vamos a seguridad de base de datos. Por ejemplo, en la base de datos de facturación nos vamos a seguridad y especificamos una nueva auditoría. El proceso es el mismo, ponemos un nombre, elegimos la auditoría y seleccionamos la acción, por ejemplo un select. Y aceptamos. Debemos activarla y una vez activada podemos ver los registros. Aquí tenemos los registros de la auditoría. Podemos ver todas las auditorías o seleccionando una. Si clicamos en cualquiera de los registros, podemos obtener información mucho más detallada de cada uno de los registros. Ahora si volvemos en la base de datos y nos vamos a tareas, podemos ver que existen multitud de opciones de tareas que se pueden ejecutar. Por ejemplo, una de ellas es reducir la base de datos o los archivos. También podemos detectar vulnerabilidades en la base de datos. Podemos ver los informes o generar un informe personalizado. Por ejemplo, todas las transacciones que se han realizado sobre la base de datos o cualquier otra tarea de mantenimiento. Estas son solo algunas de las innumerables tareas que realiza un administrador de base de datos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y así evitar las pérdidas de datos. Muchas gracias.